Buenas, estamos de vuelta. Esperemos que terminen de sumar quienes faltan. Dice, Sí. yo tenía la pregunta, o sea, igual un poco estoy con duda, ¿esos códigos en vivo nacen en como que en el lugar, ¿no? Ujú. Y estos empíricos igual también, ¿no? Empíricos teóricos. Ujú. Ah, pero no sé, o sea, en la parte donde decía de economía, por ejemplo, yo lo veía un poco más de alimentación, ¿no? Ujú. Entonces sí tendría que ver mucho esto de desde nuestra perspectiva, lo que nos decía al final, ¿no? Si estamos poniendo mucho de nosotros Sí. o cómo es. Sí. eh, Ujú. uh -huh. Dale, dale. No, no, eso es todo. Ujú. Sí, buenísimo tu apunte. Sí, por ejemplo, quizás aquí hay una primera llamada de atención, ¿no? ¿Por qué ya irnos directamente al código teórico, economía, cuando estamos viendo quizás relaciones de alimentación, ¿no? Les decía, podría ser relaciones de predación, pero ¿por qué no hablarlo en términos de comensalía, alimentación, ¿no? Y quizás ahí estamos más ante un código empírico, ¿no? Entonces, sí, o sea, bien pertinente lo que apuntas, Fabiola, y me parece que hay que ir revisando, ¿no? Es decir, estas, como decía, estos códigos no son como ya algo estático, fijo, sino es algo bien cíclico y que esto nos debería llevar a esas revisiones, ¿no? Entonces, por ahí, claro, en un principio, nos lanzamos directamente a esto, economía, ¿no? Cuando por ahí hay algo más empírico, por tanto, si quieren, un poco mejor, ¿no? Porque nos está diciendo, no, a ver, aquí no están hablando tanto en esos términos económicos, etcétera, sino de alimentación, ¿no? Ir, cazar, comer. Entonces estaría más rico por ahí sí apuntar el tema de alimentación como un código empírico. Pues les decía, podríamos ya llegar sino con predación, depredación. No vamos a escuchar mucho allí hablando de eso, de predación. No necesariamente hay que decir que lo tengan que explicitar en las mismas palabras, ¿no? Cuando se explicita en ciertas palabras como tigre gente, estamos en un código en vivo. Pero sí, alimentación sería un buen ejemplo de, en vez de lanzarnos a economía, hablar de alimentación. Entonces, por ejemplo, este apunte que hace Fabiola es rico porque cuando revisemos un poco códigos y empecemos a entender mejor de qué va, por ahí es mejor, diríamos retroceder, ¿no? Pero parece feito como que la teoría estaría más adelante, sino nivelar cosas y decir, oh, mira, nos hemos lanzado a alimentación y no era economía. O en principio, ¿por qué no nos hemos lanzado a economía cuando podrían ser relaciones o simplemente alimentación, ¿no? Entonces, buenísimo ese apunte, porque como les digo, es una acción de estar ahí revisando, ¿no? Ir revisando, revisando, y no ya darlo como algo eh, establecido, ¿no? Entonces, ese ejercicio, ven, ahí ya empieza, siempre está para ir viendo, ¿no? Entonces, rico ese apunte. Toma en cuenta, solo una clase más, generalmente todo código en vivo es un código empírico, solo que ha sido o es retomado en la forma en la cual ha sido expresado eh, localmente, ¿no? O que tiene una Sí, particularidad, ¿no? Es decir, si hablamos en otro lado de tigre gente, ¿qué es eso? En cambio, alimentación es un empírico que funciona en diferentes niveles. Teórico, economía también, pero puede haber este tipo de riesgos, ¿no? Entonces, me parece muy pertinente. ¿Algo más por ahí? ¿Alguna consulta? quería una pregunta, ¿cómo se ha llegado a este consenso, ¿no? De los códigos? Porque digamos, ahora la exposición me toca con Cristal y o Ujú. sea, nos va a tocar hacer estos como que juntas, ¿no? Yo creo que va a haber un poco
de discusión acerca de qué es lo que entendemos nosotras por algunos, por algo, ¿no? Por algunos fragmentos. Sí. Entonces, quería preguntarle cómo es que han llegado hacia consenso, o sea, no sé, a modo de práctica o saber cómo yo Sí, puedo... esto también hay que tomar un poco más, es como un ejercicio que se ha hecho, ¿no? Por eso en el mismo artículo, pero eso es como, este es un ejercicio para aventurarnos un poco a ir aplicando la codificación teórica, porque ya mandarnos a hacer toda una teoría sustantiva de esto, hubiera perdido más tiempo en campo, más información, mayor discusión, etcétera, ¿no? Entonces, es un ejercicio muy próximo, digamos, es decir, con material empírico, pero que tiene también esas sus limitaciones. Entonces, es más un ejercicio de aplicación, pero hay rico lo que mencionas como para ir entendiendo eso y cómo en algunos momentos se va a discutir. Que, digamos, un poco ante, digamos, entiendo por ahí, preocupación ya como generando, investigando, quizás si alguien dice economía o reglamentación, plantear ambos códigos y luego se irá viendo un poco en la discusión, en la codificación axial, en los otros procesos, cuál está funcionando un poco mejor que el otro, o cuál está dando explicación un poco más íntegra con relación a otras categorías. En principio, como les decía, está rico más bien trabajar más con códigos empíricos, códigos in vivo, que con códigos teóricos, ¿no? Precisamente ahí también la idea un poco del aporte de la teoría fundamental. Si digamos todo esto ya lo vaciamos en códigos teóricos, como que ya no tienen, aquí hay un poco la teoría fundamental, digamos, ¿no? Que también se puede hacer este proceso de codificación de análisis, eh, está bastante abierto, pero si queremos irnos un poco más a lo emergente, pues tratar de priorizar lo empírico y lo teórico. Y por ahí este apunte de Fabiola sería interesante porque es, ya, alimentación y economía, hay una discusión, pero ¿cuál es más cercano a lo empírico? Alimentación. Entonces, si estamos dentro un poco de esta línea de lo emergente, pues tendría un poquito más de peso, si quieren, el código empírico que el teórico. O apostaríamos un poco más a este para ver a dónde nos lleva. Entonces, un poco eso para aclarar, ¿no? Por un lado es muy de ejercicio esto, pero sí importante estos apuntes y como optar siempre, apostar un poco más por el in vivo, el empírico, y no directamente por el teórico. Eso, no sé si con eso me Sí, respondo. sí, ¿Sí? me quedó más claro. Gracias. Listo. Entonces, hasta ahí, un poco la codificación abierta a partir de este relato. Y aquí, sí, a ver, esta partecita que me parece que es importante dar cuenta un poco de este procedimiento. Les leo un poco, ¿no? Antes de pasar al segundo nivel de la codificación teórica, la codificación axial, es indispensable revisar y contrastar la codificación de los otros textos que se han generado durante el trabajo de campo. En nuestro caso se trataba de los otros relatos obtenidos sobre el tigre gente, pero también de los textos escritos en los diarios de campo. Fue interesante advertir las diversas formas de codificación que se utilizaron al momento de realizar este proceso sobre tan clásico instrumento de observación, que muchas veces posee un alto contenido íntimo. De esta manera se evidenciaron las diferentes formas de registro, las narrativas, las subjetividades, los filtros y las capacidades de abstracción, dejando en claro que la codificación abierta requiere de la movilización de saberes, prácticas, intuiciones, etc. Dependiendo del tipo de investigación y del lugar que se le da al diario de campo en el trabajo etnográfico, el resultado de la codificación puede representar una fuente valiosa para contrastar, enlazar y problematizar las posibles categorías emergentes, más aún si se trata de investigaciones colectivas. Aquí, en la transición de la codificación abierta al axial, resulta necesario hacer un balance sobre la procedencia de los diversos relatos que queremos articular en la codificación. Esto significa evaluar si se trata de una experiencia vivida por quien la cuenta, si es información de segunda o de tercera mano, si es la reproducción de una narrativa tradicional que pasa de boca en boca, si aquello de lo que se habla fue leído en un libro escrito hace muchos años atrás por un antropólogo o fue visto en un video documental patrocinado por alguna institución cultural. Este balance evita homologar todos los textos codificados y asumir que la codificación axial puede contener disonancias, contradicciones y limitaciones. Entonces, aquí esta clase es importante, ¿no? Si dan cuenta, este ejercicio que hemos hecho es sobre un relato. Y de ahí hemos tratado de sumar algunos
otros. Pero entonces es importante ahí ver, esos otros relatos nos están siendo contados por alguien que pasó esta experiencia, que le contaron, que vio, que leyó, que escuchó por ahí, ¿no? Entonces, ¿por qué no estamos hablando entonces de la misma información? Si vamos a proceder a codificar todos, y ese es a veces un poco el riesgo de, nuevamente, de estos programas, es que metemos todo el texto y ellos nos van a sacar los frutos. Pero es importante, allá, de estos relatos, 3 han sido por personas que han vivido esto, ¿no? Recuerden un poco esto de la memoria episódica. Estos otros 2 son gente que lo han vivido, alguien muy cercano. De estos otros es algo que se cuenta por ahí, pero ni conocen a alguien, ni lo han vivido, ni para nada. Esos otros lo han leído en el artículo que hemos escrito, digamos, ¿no? Esos otros han visto una peli. No quiere decir necesariamente que una información sea más valiosa que la otra, pero por lo menos situemos esa información para que evitemos también, ¿no? Como tener eso, no ser muy tendenciosos a acumular mucha información dentro de una misma caja, si quieren, que no está bueno como ir discerniendo, ¿no? Entonces, eso ya implica un poquito más de trabajo, digamos, de discernir qué tipo de información estamos trabajando. Aquí también se apuntaba un poco este tema del diario de campo. Muchas veces a mí me tocó mucho en un taller, ¿ve? Es como que el diario de campo ya nadie quiere hacerlo, ¿no? Eso es como, uy, qué vagancia. Y luego el diario de campo puede ser un primer texto que ya permita este proceso de codificación. ¿Qué fue interesante aquí? Igual a nivel un poco de ejercicio metodológico, como decía, costaba bastante que se hagan diarios de campo, pero un poco entre quienes fueron generando, etcétera, lo charlábamos y veíamos cómo cada quien había codificado de alguna manera o se había fijado primero, había observado diferentes cosas, le había llamado la atención diferentes aspectos, había enfatizado más una cosa que la otra. Y aquí hay mucho esa tendencia también, ¿con qué tema estoy llegando? ¿No? Los que estaban con educación, con los que estaban con, digamos, temas más sobre territorio, se fijaban muy en su tema. Y eso suele ser también un problema porque perdemos de vista un poco lo general, lo global, el contexto de lo cual se está mmm, hablando, ¿no? Entonces, pero fue interesante un poco ahí cotejar, digamos, esas atenciones, esas miradas y luego los procesos de codificación eh, particular, ¿no? Entonces, eso como unos apuntes también metodológicos. Eh, luego, a ver, también esto les... En el caso este del tigre gente, la codificación axial realizada, después de contrastar y poner en debate los códigos identificados, nos hemos distanciado de los procedimientos técnicos habituales, al menos de aquellos desarrollados por Uwe Flick, dejando de lado el esquema del paradigma de la codificación. ¿Qué dice este paradigma de la codificación? Finalmente ve que la relación entre categorías, recuerden que la codificación y axial implica relacionar categorías entre sí, o códigos en realidad para códigos que demuestran categorías y ver cómo se relacionan entre ellos, ¿no? Entonces, mmm, este paradigma de la codificación lo que apunta generalmente es a una relación causa-efecto. Es decir, cómo se relacionan esta serie de códigos que forman categorías y categorías entre sí, es a unas relaciones de causalidad. Es decir, se determinan cuáles son las principales causas que generan algún efecto. Esto, si bien simplifica ciertos aspectos, ahí hay justamente una de las referencias a la cual hago mención, que también puedo compartir, no sé si las compartí, de un trabajo, igual de un estudio social en Guatemala, sobre jóvenes pandilleros, digamos, ¿no? Entonces se apuntaban muchas cosas, y entre esas, por ejemplo, la causa la disfunción familiar, ¿no? Alcoholismo en los padres, violencia en la casa, ¿no? Todas esas eran causas que llegaban a un efecto, jóvenes pandilleros, ¿no? Entonces parece muy, mucha, así como que, pero eso ya nos decían un poco investigación, no había que hacer mucha investigación para supuestamente saber eso, ¿no? Lo interesante era ver más bien la complejidad de estos procesos y no reducirlos
a esas cuestiones un poco, incluso que llegan a ser hasta estereotipadas, ¿no? Entonces, ese es lo que nosotros aquí un poco hemos tratado de cuestionar, esa relación entre categorías de causalidad. Entonces, hemos dejado un poco de lado este paradigma de la codificación y consideramos que así los enlaces entre códigos pueden ser los resultados de asociaciones emergentes y no preestablecidas. El mejor ejemplo, en este caso, es el ya mencionado antes, respecto a asumir el tigre como código en vivo, evitando reducirlo a categorías tales como creencias, supersticiones, supercherías. Poner en duda estas categorías predeterminadas y problematizarlas constituye un fuerte quiebre epistemológico. Si bien desde estas perspectivas clásicas de la antropología estaríamos ante un sistema de creencias culturalmente determinadas, no es menos cierto que esta afirmación pone por delante los supuestos ontológicos del pensamiento racional moderno, es decir, la división irreconciliable entre la naturaleza y la cultura. Por el contrario, abrir la posibilidad al tigre gente como una multiplicidad en un sistema de existencias permitirá transitar hacia el multinaturalismo y a otros supuestos ontológicos, cuales sean estos. En todo caso, este proceso tiene un alto contenido de creatividad, abstracción y posibles riesgos que deben ser asumidos, revisados y problematizados. Resultado de esta decisión en la aplicación del segundo nivel de decodificación teórica, conscientes de la posible influencia provenientes de tendencias antropológicas actuales con las que hemos encontrado sintonías, ha sido la emergencia de tres categorías relacionadas al tigre gente. Y son estas que aquí vemos, ¿no? La categoría transespecie, cuerpo y estilo de vida, economía. Aquí sería rico, con lo que apuntaba ya Fabiola, que probablemente estábamos ante otro tema interesante que era alimentación. Incluso ni siquiera llegando a relaciones de predación. Un poco ya en el análisis apuntábamos un poco a qué, digamos, ¿no? A ver, habíamos partido de ahí, de vida, economía, pero fuimos llegando a relaciones más de tipo ecosistemas o a las llamadas cadenas tróficas, cadenas de alimentación. Pero quizás nos hubiéramos un poquito también como ahorrado todo ese camino o lo hubiéramos enriquecido, hubiéramos partido un poco eh, desde ahí, ¿no? Entonces, aquí lo que me interesa es que vean que no hemos partido entonces de la relación causalidad, ¿no? De causa-efecto, sino también que la asociación entre estas categorías nos vayan sugiriendo eso, vayan emergiendo. Si dan cuenta, ya este paradigma de codificación ya establece las relaciones que tienen entre categorías. Si bien son categorías emergentes, pero cómo se relacionan ya están preestablecidos, causa-efecto. La idea de superar un poquito este paradigma es justamente también repensar un poco estas relaciones. ¿Por ahí alguien, Johan, o se te está filtrando el audio? No, no, sí, listen. Am, Esto de transespecie, Ujú. el labor de dialogar, estoy de acuerdo con, bueno, hasta comprender una investigación le voy a decir, las herramientas que nos puede proporcionar la codificación axial, la codificación abierta, y que permite relacionar el discurso a nivel de categorías. Pero este diálogo de transespecie está mediado ya en el hecho de la intelectualizar o en el hecho de cognitivizar por el investigador lo transespecie, o la transespecie se mantiene en esencia todavía pura, como lo había mencionado en algún momento Viveiros de Castro, ¿no? Cuando él te invita a precisamente pensar en dialogar cuando el jaguar, cuando el chamán se pone el cuerpo del jaguar, dice en algún momento, es como que me estoy poniendo la ropa de ellos y empiezo a dialogar con ellos en en ese mismo lenguaje, en esos mismos términos de humano a humano, ya no de jaguar a jaguar, sino de humano a humano. Entonces,
el hecho de la codificación que nos propone en este trabajo del tigre. Me parece muy interesante el trabajo realizado en Cochabamba y además es reciente y es un aporte que no lo había leído en otros trabajos etnográficos, ¿no? Me ha motivado mucho, pero tengo una duda todavía de lo de transespecie, del diálogo ese entre de transespecie, que no se ve mediado por por el hecho de la codificación, de las diferentes formas de codificación, ¿no? Es eso, Lice. Sí, tienes igual. Ahora, creo que ahí hay como esa es una fuerte mediación de la intelectualidad o de la carga teórica con la cual nos acercamos a esto, ¿no? Hay un poco en el artículo discutimos de que quizás lo conveniente hubiera sido quedarnos un poco seguir con tigre gente, ¿no? Entonces es un poco como, vamos un poquito más allá, pero corremos esos riesgos de separar, ¿no? Aquí les doy un poquito esta reflexión, ¿no? Si bien se trata de una categoría teórica de una especie, no hay que olvidar que deviene de un código en vivo, en el que es evidente una indeterminación ontológica. Es decir, entre las dimensiones del tigre gente, resalta el que viva como gente y como animal. En otras palabras, como humano y no humano. Cabría preguntarse si se trata de una condición exclusivamente humana, es decir, gente que se convierte en tigre, o al revés, una condición humana, tigres que se convierten en gente. Una tercera opción es que el tigre gente existe en una liminalidad, una transición ontológica entre lo humano y lo no humano, o viceversa. Siendo esta línea de análisis, no estaríamos ante una entidad, sino por el contrario, se trataría de una multiplicidad. No es totalmente humano, pero tampoco es totalmente animal, es ambos. Entonces, sí, quizás ahí es un poco también el hecho de querer ir a explicarlo en unos términos, si quieren, un poco más universales, es decir, no es esta idea y siempre esta tendencia de decir, a ver, nos entenderemos en diferentes ámbitos, estamos hablando de transespecie, pero quizás en esa transición también ahí hemos nuevamente carcomido, hemos quitado cosas que era aquí lo rico, el tigre gente, ¿no? Entonces quizás hay una otra de las limitaciones, eso, ¿no? Hasta qué punto nuestra apuesta puede consolidarse y sería un poco eso, ¿no? Es decir, realmente una teoría sobre el tigre gente, no sobre lo transespecie, ¿no? Entonces, sí, tener esos cuidados, también esa cuestión, esa intelectualización, ese código teórico, ¿no? Que los conceptos siempre nos están tratando ahí de avasallar y si ven como en este ejercicio también como que, oh, no hemos tratado siempre a ratos no hemos podido quizás poner todas nuestras fichas sobre la misma apuesta y hemos avanzado un poquito más, eh, digamos, más allá, pero en realidad por ahí hacia un ámbito que no, realmente no correspondía o que me llama esta intención también de seguir trabajando con lo emergente, si quieren hasta asumirse el riesgo, ¿no? Hasta las últimas consecuencias, digamos, hacer un poco esa apuesta. Aquí algunos, solo para complementar un poco esta idea de la transespecie, por ejemplo, apuntamos esta idea del género, que podría funcionar como otra de las propiedades del tigre gente. Aquí una aclaracióncita rápida antes de continuar, igual de orden un poco más metodológico. Realmente se dice que las categorías, para identificar si estamos ante una categoría, tenemos que ver si tienen propiedades y las dimensiones de esas propiedades. Un ejemplo muy simple, que después suele ser difícil aplicarlo, es, digamos, si nuestra categoría sería flores, flores como categoría, sus propiedades, una de esas propiedades podría ser el color. Otra de sus propiedades podría ser el olor. Entonces la categoría flores tiene por lo menos ahí dos propiedades, olor, color. ¿Cuáles son las dimensiones de esas propiedades? En el caso de color podemos ir desde las blancas o claras hasta las oscuras. Entonces tenemos una serie de matices, ¿no? Blancas, amarillentas, hasta oscuras. Entonces, tiene una propiedad, color, y esa tiene unas dimensiones. Otra propiedad, olor, pues podemos tener desde las dulzonas, bueno, sería aromáticas, pero de las dulzonas a las hediondas.
tenemos entonces otra gama de posibilidades. Entonces ahí nos dice, estamos ante una categoría porque encontramos propiedades de esa categoría y tiene dimensiones. En este ejemplo de las flores es como, qué re, ¿no? Así bien, bien fácil, digamos, de identificar. Pero si nos lanzamos a otros ámbitos como este, pues esto se complica un poco más, ¿no? Entonces, por eso decíamos, el género podría ser, funcionar como otra de las propiedades del tigre gente. Ahora, de acuerdo a los relatos, al parecer no importaría el género de quienes tienen la condición para convertirse en tigre gente. Incluso podríamos animarnos a decir que hay una condición transgénero en esta multiplicidad transespecie, pero nuestras evidencias etnográficas son todavía escasas para sostener este planteamiento. Aparentemente, la edad tampoco sería un factor determinante, es decir, otra propiedad puede ser la edad o lo generacional, ¿no? Puesto que se ha hecho una referencia tanto a jóvenes como a adultos mayores que se transformaron. Otro argumento empírico que permite identificar las dimensiones de la categoría transespecie puede encontrarse en las diferencias que se establecen entre el tigre, Samu en Tabuibu, y el tigre gente. El primero, el tigre, el Samu, le tiene miedo al fuego, el segundo no. El primero camina por el monte y caza en la noche. El segundo camina cerca de los poblados y aparece a veces durante el día. También la capacidad de hablar podría establecer otra diferencia, como en el caso de la madre que les dice a sus hijos que no la maten cuando está trepada en un árbol. Lamentablemente, entre las referencias identificadas, es el único caso que explicita esta capacidad. En términos de actitudes, en algún caso se ha mencionado que el tigre no se avergüenza si es visto por la gente. En cambio, el tigre gente sí muestra vergüenza y humildad. Por lo contrario, se ha señalado el carácter travieso del tigre gente, pero en este caso haciendo referencia a que ataca al ganado y a otros animales para comérselos. O sea, se trata de un devorador de carne, razón por la cual se le teme y la gente prefiere matarlo para que no siga travieseando. Travieseando sería otro código indígena. Este aspecto parece ser una condición compartida con el tigre, directamente asociado a su capacidad para cazar, el depredador por excelencia. El temor que despierta y a la forma que tiene la gente para relacionarse con él. En síntesis, podríamos argumentar que la propiedad de la categoría transespecie es de carácter ontológico y que una de sus dimensiones sería la amplitud de posibilidades que se tejen entre lo humano y lo no humano, sin caer en una dicotomía, sino más bien visualizar los matices, los claroscuros, yuxtaposiciones y suturas de esta multiplicidad llamada tigre gente. Entonces, igual podríamos ver el riesgo, digamos, si hablamos desde el estructuralismo, que habría un paso, bueno, de la cultura o de la naturaleza a la cultura. Entonces, del tigre al tigre gente ya hay un paso hacia la cultura. Aquí más bien a lo que estamos apostando es que si el tigre, como el caso de la abuelita que se volvía tigre gente, puede hablar y les dice a sus hijos, no me maten hijos, soy su mamá, estas diferentes naturalezas, ¿no? Humano y tigre gente, pero que está con aspecto de tigre, pueden compartir un lenguaje. Como ya advertíamos, también no muchos de estos relatos nos han dado cuenta de aquella capacidad de hablar. Otro aspecto, no solo el lenguaje, que es interesante, si han visto, han revisado un poquito el relato del tigre gente, es interesante porque se dice que para convertirse en tigre gente una persona, ahí hay que ver qué tipo de personas, todos pueden, algunos, otros no. Va en la noche al monte, orina y se da vuelta, ¿no? Entonces, en este darse, revolcarse, dice, ¿no? 3, 4 veces la vuelta y ya después ya aparece como tigre, ¿no? En 4 patas. Lo interesante es que luego para que ese tigre vuelva a su forma humana, o ese tigre gente, hace el mismo procedimiento, orina, pero más bien hace las volteretas en el sentido contrario y ya se pone de dos piernas, de 2 patas, si quieren, ¿no? Entonces, esto quiere decir que tanto el tigre, o sea, o tanto el humano como el tigre gente o el tigre, conocen el procedimiento, comparten lo que podemos entender como cultura. Ambos conocen el procedimiento para transformarse. Como les digo, ahí hay varios todavía vacíos, un poco que ahí sigue un poco la investigación, es
quiénes son estos, si es algo que solo humanos puede partir tigre gente o no. Hay casi entre paréntesis, les cuento, por ejemplo, en territorio Tacana, nos comentaban sobre un tigre gente que en realidad andaba como perro. Era un perro negro enorme y que de pronto empezaban a desaparecer todos los perros. En ningún momento en ese relato, como les digo, esto en Tumpasa, territorio Tacana, nos dijeron que se lo veía como humano, ¿no? Sino que era un tigre que estaba como un perro, entonces más o menos funcionaba dentro de ese espacio, si quiere, un poco comunal, humano, ¿no? Entonces, nadie, era un perro que estaba por ahí, les llamaba la atención a lo mucho que era grandote y que luego empezaron a desaparecer los perros. Entonces, ya estamos con 10 minutos. Perdón, quería aquí revisar una cosita del cuerpo que también salió como esta pregunta. ¿A qué apuntábamos? ¿No? Es una cuerpo, ¿no? Es una categoría empírica y teórica. En ella se asociaron las características físicas visuales, facultades corporales, procedimientos y sustancias relacionadas con el tigre gente. Esas, podemos entender, son sus propiedades, ¿no? Características físicas visuales, facultades corporales, procedimientos y sustancias relacionadas con el tigre gente. De acuerdo a las referencias citadas, identificadas, en algunos casos se presentaron similitudes o correspondencias entre la apariencia física del humano y la del no humano. Por ejemplo, en el caso del visitante proveniente de San Borja, se hizo referencia a su apariencia, un hombre grande y gordo que era semejante a la apariencia del tigre que fue visto en el día en la banda del río, un tigre grande y gordo. En el caso de la abuela de la comunidad galilea, se hizo mención a la presencia de una vellosidad particular en sus antebrazos y en su mentón, como si fuera un resabio de su condición liminal, ¿no? Ahí dice, la abuelita tenía así harto vello en sus antebrazos, en su mentón, tenía como una barbita, ¿no? Que le asemejaban un poco a ese pelaje, digamos, de tigre. Es interesante notar que si bien la abuela apenas podía caminar y moverse, al convertirse en tigre gente, había adquirido facultades corporales que le permitían trepar los árboles y moverse ágilmente para cazar a sus presas. Las referencias registradas se han concentrado más en los aspectos visuales. Consideramos que resultaría interesante indagar sobre otros aspectos corporales, como los olores, los cuales suelen ser medios fundamentales en la interacción entre predadores y presa, o bien aspectos sonoros, auditivos, táctiles, incluso abriendo la posibilidad a otras capacidades sensoriales que no sean exclusivamente humanas. Respecto a las diferencias más importantes entre el cuerpo del tigre y del tigre gente, se ha mencionado el espacio que ocupa el corazón. A diferencia de donde habitualmente se ubica el corazón en un felino, en el caso del tigre gente, este se encuentra en la palma de su mano, en la derecha o en la izquierda. Este dato suele ser crucial para el cazador que quiere matar al tigre gente, puesto que de lo contrario no podría cumplir con su cometido y llegado el caso pasa de ser el cazador a ser la presa. Ahí estamos ante esta idea perspectivista, ¿no? Puede ser cazador, pero fácilmente si no sabes dónde darle al tigre, dónde está su corazón, en cuál de sus manos, digamos, pues pasas a ser la presa. Respecto a los procedimientos y a las sustancias, en las pocas referencias registradas, resalta el dato que el tigre gente recurre para su transfusión a su propia orina. Esto ya lo habíamos mencionado, ¿no? Pero hay el tema de la orina como una sustancia, ¿no? Y hay apuntados, ¿no? Nos quedan todavía varias dudas sobre aspectos procedimentales. Por ejemplo, si la transformación estaría asociada con las fases lunares, es decir, en cualquier luna se puede transformar o hay algún tipo de luna en el cual hay esta transformación, ¿no? Esto no, que no se vea esa caricaturización un poco de los hombres lobos, la luna llena, ¿no? Pero generalmente las fases lunares son muy importantes para ciertas actividades, si quieren un poco más de orden ritual o incluso cuando se puede cortar, cuando no el cabello, cuando se puede lavar la ropa, que queda mucho con la luna nueva, la luna llena. Si existen lugares específicos para realizarla, por ejemplo, hay un relato de que generalmente es en el monte, pero hay el relato de un ingeniero o un profesor que estaba en su moto, hay una chica en el camino, sube a la moto, y el otro ahí mientras iba ahí medio como coqueteando, sonceando con la chica, de luego se da vuelta y ya estaba convertida en tigre gente, ¿no? Entonces esto nos llama la atención y sería de alguien además no indígena este relato. Realmente la categoría estilo de vida, economía, se trataría igual de una categoría empírica teórica. En este caso podemos hablar de una categoría compuesta,
considerando que existe una relación entre su condición de depredador, devorador de carne, y su preferencia por caminar de noche, a veces de día, teniendo a la cacería como su actividad económica de subsistencia. Nuevamente, ahí el apunte sobre alimentación, muy importante para repensar un poco esto, ¿no? Así, por ejemplo, en el caso de la abuela que se convierte en tigre, se menciona que a ella no le faltaba carne y podía cocinar y alimentar a sus nietos. De hecho, de otra manera, podría abastecer la alimentación de la unidad doméstica. Eh, y aquí un poco este apunte, ¿no? Las limitaciones en nuestro registro etnográfico, por el momento, nos permite advertir que en esta categoría se encuentra una interesante asociación entre predación, cacería, alimentación. Esto nos permitiría pensar no solamente en términos económicos, étnicos o comunitarios, sino también en una cadena trófica, en la que se relacionan diferentes entidades humanas y no humanas. Es decir, ya no solo estaríamos ante relaciones económicas, sino ante relaciones ecosistémicas. Entonces, ya un poco para ir cerrando esto, aquí me interesaba que vean cómo una categoría, para que funcione como una unidad de análisis, debe tener al menos esa idea de propiedades y dimensiones. Como les decía en el ejemplo de la categoría flor, propiedades, olor, color, sabor, qué sé yo, y sus dimensiones, es muy fácil de identificar, pero ya en esos otros temas hay que ir viendo. Aquí la apuesta es que todas esas relaciones también sean emergentes y que no partan ya de presupuestos, como el hecho de causa-efecto, que nos dirijan a esta identificación de categoría. Y aquí un poco la apuesta era por esta idea de los cuerpos transespecie, con lo que han ido comentando, con lo que estaba Johan, también habría que ir teniendo un poco ese cuidado. ¿Para qué sirve esta categoría relacional? En realidad, leer un poco que no solo veamos categorías emergentes, sino también las relaciones que guardan entre ellas. Aquí solo un apunte, digamos, es que no estaríamos hablando tanto de discursos sobre algo, sino la idea de relatos, muy en sentido que le da Mario Blaser, a relatos como esos relatos que están siendo mientras se están contando. ¿No? No es que haya así un mito allí lejano sobre el cual se está hablando, sino que precisamente ese mito se está construyendo, se está haciendo, es parte de esta vida mientras se está transmitiendo, se está relatando, se está viviendo, ¿no? Entonces, con les digo, no, ya estamos con poquito tiempo, pero me interesaba mucho eso, destacar cómo identificar categorías, cómo esto les puede ser de utilidad al momento de trabajar con material del cual puedan generar estos procesos de codificación. Gracias a sus intervenciones también rico el hecho de ver limitaciones, potencialidades, riesgos, algunos tipos de tendencias que se pueden dar, cuidados que hay que tener en este proceso. En ese sentido, como les repito, para el trabajo de exposiciones, ustedes obviamente ya van a estar con material trabajado, elaborado, digerido, pero la idea es eso, cómo ustedes pueden ir identificando conceptos, categorías en estos textos históricos, que luego puedan justamente tener una utilidad, si quieren, como unidades de análisis. Entonces hay un poco el reto de estas exposiciones de no limitarse solo a contarnos lo que es el texto, sino cómo puedo ir detectando algunas de estas categorías, de estos conceptos, conscientes de que ya, nuevamente, ¿no? Repito, son materiales digeridos, interpretados, etcétera. Pero considero que da para trabajar estas categorías, para identificarlas y que nos sirvan eso como unidades de análisis. Con eso estaríamos un poco cerrando esta sesión. No sé si en este último minutito habría alguna pregunta así breve, concisa. Listen, Sí. ¿Cómo entendían el sentido político el hecho de convertirse, o sea, las personas que se convertían en tigre, cómo lo tomaban políticamente el colectivo, el grupo? ¿En qué sentido políticamente? O sea, el grupo de los yubacares, o sea, el grupo con los que ustedes han trabajado, seguramente el hecho de convertirse en tigre también tenía un sentido político para ellos, un significado.
Mira, hasta donde hemos podido navegar, no te podría decir concretamente si habría así en un sentido político muy de relaciones de poder. Investigando un poco más, si hay otros elementos que he visto, pero ahí en los relatos no, al menos por lo que hemos tenido, no había algo así tan explícito, ¿no? Claro, para entreverar con lo que Mario Blazer escribe, ¿no? De bueno, Las ontologías políticas. ontologías políticas, ¿no? Ontopolíticas. Sí, No ahí sé. habría que seguir un poquito desmenuzando eso, ¿no? Como te digo, hasta ahí, hasta donde me dijeron, no ha sido tan evidente que... Gracias, Alicia, muchas gracias. Listo, entonces...